estamos en el contexto del festival, cuarta edición de un festival de esos pequeños, pero de algún modo constituyen las zonas, me parece a mí, de resistencia cinéfila, donde los festivales puedan elegir películas con mayor cuidado, armar una programación coherente y plantear en esa programación una idea de cine. Esto es lo que sucede en Olhar de Cinema, en Curitiba, cuarta edición, un festival que va creciendo fundamentalmente cualitativamente más que cuantitativamente, porque tiene un límite voluntario en tener un conjunto de películas en un conjunto de días sin sobrepasar y sin devenir en estos festivales que ofrecen tanto, de tal modo que no se sabe qué es lo que se termina ofreciendo. Muchas cosas para decir. Sin duda es la película más importante y de algún modo ostensiblemente genial, durísima de mirar, es Homeland, Irak, Año Cero, título que remite a toda una tradición del cine político, si se quiere. Es la película de Abbas Fadel, que efectivamente creo que es una cosa fuera de lo común. Prácticamente 6 horas de duración, dividido en 2 partes, antes de la invasión estadounidense a Irak para derrocar el régimen de Saddam Hussein, supuestamente con sus armas de destrucción masiva, y una segunda parte que es los efectos después ya de la invasión y del cese estrictamente de hostilidades, qué es lo que sucede ahí. El punto de inicio es la familia del propio director, pero no es un registro narcisista o familiar o doméstico, sino que a partir de la familia se va abriendo a otras cuestiones, a otros efectos sociales. Primero lo que está vinculado con su barrio, luego lo que está vinculado con Bagdad y luego con las afueras incluso de Bagdad. La película es notable porque en la primera parte uno puede entender qué era o qué fue vivir en Irak antes de que haya sido violentado por el ejército estadounidense y sus aliados. Pero la película no es en ese sentido apologética del régimen, particularmente de Saddam Hussein. Simplemente pone un contexto, se entiende que ahí hay algo sucediendo con el régimen que no es literalmente lo mejor para los iraquíes, pero sí el director permite entender todo el conjunto de prácticas sociales que constituyen la vida de los iraquíes. En la segunda parte, ya con la invasión estadounidense, por un lado se descubre algo que sabemos, la incompetencia para de algún modo refundar el Estado iraquí, para irlo y llevarlo hacia la democracia, y al mismo tiempo empieza a existir una especie de, diría yo, de western, entre comillas, un western, porque no lo es, pero una especie de un lugar, una vida sin ley. Y lo que todo esto llevará a lo largo del relato, hay un giro final, que es el giro ético, político, algo muy difícil de poner en imágenes, que tiene que ver con uno de los personajes centrales que muere, y ese momento es donde la película adquiere un peso histórico, político, social, como cine político, que rara vez se ve en el cine. Estamos en ese momento ante la dimensión que podía tener un film, por ejemplo, como los de Alain Resnais, en el caso en particular de Hiroshima Mon Amour, que ahí hay una cuestión, pero más todavía con Noche Negra. Una película insólita dentro de un contexto del cine político. No imagina encontrarse con películas de este tenor. Esto sucede en este festival. Hay otras películas para hablar, pero esta es en principio la primera a tener en cuenta. Una de las películas que me pareció una sorpresa notable es la segunda película de Iván Ostrovovich, no sé cómo se dirá, es un director proveniente de Eslovaquia, película eslovaca, ya no checa, pero el nombre del título usted dirá que estoy hablando de mí mismo, me ha gustado porque soy un narcisista. La película se llama Cosa, se escribe exactamente igual que mi apellido, y tiene que ver con que mi apellido es checo y tiene que ver con que significa, es una especie de sobrenombre del personaje, que es un boxeador que se interpreta a sí mismo en la película, que hay un giro de estos giros muy contemporáneos de trabajar sobre el orden
de lo real y transformarlo a partir de la ficción. Es la historia de un boxeador olímpico que tuvo su muy buen momento histórico cuando era literalmente campeón olímpico, pero ya de grande como boxeador profesional en líneas generales no le va bien. Termina peleando puesto que su mujer queda embarazada y quiere pagar con 400 euros el aborto. No los consigue y vuelve a pelear. La película lo que cuenta es esta especie de tour de boxeo que va a hacer, donde en líneas generales va no consiguiendo esos 400 euros porque por cada pelea en realidad en general pierde. La película es notable por su carencia absoluta de sentimentalismo, por su sequedad en algún sentido y por un formalismo extraordinario por momentos. Hay 3 o 4 secuencias donde el trabajo formal de la película es notable. Es notable porque la forma está de algún modo aludida a lo que pasa dentro del relato. Una película sorpresiva, venida de Berlín, no siempre lo que viene de Berlín son buenas sorpresas, pero Cosa fue una sorpresa más que notable en esta selección de Oliar del Cinema. En el festival se presentó también 2 retrospectivas. Estuvo Jacques Tati, digamos, no estuvo, está muerto, pero presencia en todas sus películas. Y un festival programa Tati en su completud en cuanto a su obra habla muy bien de un festival, porque si hay alguien que ha pensado la totalidad del cine como lenguaje, fue el gran director francés, que además su tema excluyente fue la americanización del mundo como un problema histórico, social, que advenía y que él lo pudo ver mucho antes que sucediese. Por otro lado, se planteó otra retrospectiva de un nuevo director del que vamos a hablar la semana que viene con él, que es Nathan Silver. Está una retrospectiva completa con sus 5 películas, que es lo que tiene hasta hoy. Un cineasta que de algún modo refunda la tradición del cine independiente estadounidense. Pero con él, sobre él y con él tendremos la semana que viene un especial. Había una película que me parecía notable, yo la había tenido la oportunidad de ver en el Festival de Rotterdam, que se llama Batallas, un film sobre una suerte de arqueología de la guerra, es decir, cómo mostrar la guerra como una cultura general que domina el imaginario contemporáneo a partir no del discurso, sino del recurso que tiene el cine de filmar, encontrar las huellas de la guerra en el imaginario y en lo edilicio y en el territorio. La película se divide en 4 capítulos, en una suerte de lo que ella llama, la directora Isabelle Tollener, que sería algo así como un ejército fantasma, a partir de estos 4 capítulos vinculados con búnkers, bombas, soldados, y que en ese sentido va orquestando a partir de 4 situaciones muy distintas y países diferentes, en especial cuando llega el momento ruso, es el momento fundamental de la película, donde se demuestra visualmente y sonoramente, no en tanto que cabezas parlantes explicando por qué la guerra en última instancia es el mapa de los mapas en el orden simbólico. Una película notable, que es una de las tantas que estuvo en este festival. Podríamos seguir, porque esta es una programación, la que tiene Oliar del Cinema, donde hay coherencia, riesgo y diversidad. Si hay un festival en Brasil para tener en cuenta, no tengo la menor duda, es Oliar del Cinema. Es un festival pequeño, pero de esos donde el cine todavía tiene sentido y donde el espectador puede hacer una experiencia, donde el cine es también conocimiento. Una vez más, desde un festival, y en este caso desde Brasil, Curitiba, Oliar del Cinema. En la película de hoy tuvimos la presencia animal, hablamos de Ming of Harlem, hablamos también de Jurassic Park, estos nuevos dinosaurios devenidos digitalmente a nuestro mundo. Y en este sentido, el cine siempre se ha preguntado cómo filmar la vida animal. No se lo ha preguntado como pregunta que articule el discurso cinematográfico, pero muchas veces en cómo pensamos la vida animal y se filma en el cine,
hay un secreto de cómo entender el cine contemporáneo. En la actualidad, muchos de los animales del cine provienen del mundo digital. Y es quizás ahí donde podría llegar en el futuro a haber una pérdida de una relación intrínseca que ha existido desde el inicio del cine entre la vida animal y la vida del cine en particular. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele.